Date por FM Sapiens en el 102.7 del dial. La cortina lo anuncia. Es el momento de escuchar a nuestro ministro de Economía, al señor Gabriel Esmale. Chicos, 30 de diciembre, podemos decir que financieramente el año está casi terminado, faltan solamente 2 jornadas para finalizar un año marcado por la volatilidad financiera, el contexto electoral y la transición que estamos viviendo hacia un nuevo esquema macroeconómico. Entonces todos miramos y empezamos ya a proyectar estrategias de cara al 2026. Con un escenario local que parece más ordenado en la macro, luego que se aprobara el presupuesto 2026, inclusive, y el gobierno mostró que puede tener mayoría en ambas cámaras para obtener leyes claves en los próximos meses, como por ejemplo la modernización laboral. El frente internacional está atravesado por tensiones geopolíticas. Rusia, Ucrania y su correlato en los granos de Ucrania que no están saliendo, Israel jamás, su correlato con algo de petróleo que hay ahí, ni hablar de Venezuela, Estados Unidos con mucho petróleo. Entonces esas cosas dentro de lo geopolítico a nosotros nos empiezan a pegar también, o lo tenemos que mirar de reojo. La gran duda que nos surge más básicamente acá en Argentina es cómo va a funcionar la reconfiguración del sistema de bandas cambiarias que el Banco Central de la República Argentina pondrá en funcionamiento a partir de enero del año próximo. Recordemos que estas van a pasar a ajustarse hacia arriba y hacia abajo con el último dato disponible de la inflación a través de lo que el gobierno llamó un sistema T-2. ¿Qué implica el T-2? Que para calcular la banda superior e inferior de enero próximo se va a aplicar el índice de inflación de noviembre, por eso -2, la de 2 meses atrás, y así sucesivamente. Y recordemos que la inflación, el IPC, en noviembre fue del 2,5%, con lo cual la banda superior se va a ajustar en un 2,5% en el mes de enero. Con lo cual empezamos a estimar que el valor del dólar oficial mayorista se va a ubicar muy cerca del techo de la banda desde el primer mes del año que viene seguramente. Lo bueno de esto es que esta decisión de mover las bandas en base a la inflación ayuda a la reducción de la incertidumbre hacia adelante, ¿sí? Podemos planificar más y a partir de ahí podemos trazar distintos escenarios. Tenemos un escenario base, que es una inflación cercana al 24%, considerando que es por ahí el escenario más probable. La banda comenzaría en enero, en ese caso, en torno a los 1.565 y superaría los 1.700 hacia mitad del año para cerrar 2026 a 1.915. Repito, con una inflación del 24%. Después trazamos un escenario optimista, una inflación cercana al 18-19%, con una desaceleración de precios más marcadas, donde el techo cambiario sería más bajo y terminaría el año cerca de los 1.843. Y también proyectamos un escenario pesimista, donde la inflación la pusimos en torno al 30%, con lo cual el ajuste de la banda sería mayor y el dólar oficial podría rozar los 2.000 pesos al final del año. A partir de esto, que cada uno tome el escenario que más le guste, el que más crea que va a funcionar. Un escenario base con una inflación en torno al 24, un escenario optimista con una inflación en torno al 18, 19, o un escenario pesimista con una inflación en torno al 30. Pero por lo menos te planteamos los distintos escenarios. Pero otra de las preguntas que nos hacemos es cómo va a funcionar la demanda de dólares. Dicho de otra manera, ¿cómo va a seguir el atesoramiento de dólares de nosotros, de los individuos? ¿Vamos a seguir comprando dólares? ¿Vamos a seguir encanutando dólares? ¿O vamos a ir a otras alternativas de inversión? ¿Sí?
En promedio, los argentinos sacamos para el colchón 2.000 millones de dólares por mes. Una cifra, un número. Los números de noviembre pasado son favorables al gobierno, lógico, porque los comparamos con los números de octubre, que fueron meses de, septiembre y octubre fueron meses de máxima tensión cambiaria, producto de las elecciones, y noviembre, que se cayó notoriamente la cantidad de dólares que salimos a comprar, trajo un alivio al mercado y al gobierno. Si bien noviembre lució como un mes fuerte, de descompresión fuerte, frente al pico de tensión de octubre, el dato que más importa es que el escenario minorista, es decir, nosotros, empezamos a volver a los niveles normales. Es decir, vamos a seguir encanutando dólares en torno a los 2.000 millones por mes en la sumatoria de todas las compras. Así que esa es la incógnita de lo que puede llegar a pasar en el 2026. Y la otra pregunta es si bajo este nuevo esquema cambiario del Banco Central, el banco mismo y el Tesoro van a poder comprar más dólares que lo que compró este año, ¿sí?, para acumular reservas. Desde el equipo económico, cuando vos le haces esta pregunta, te dicen que este nuevo recalibramiento de las bandas cambiarias, tanto el Banco Central como el Tesoro, podrían comprar el año que viene una suma que iría como mínimo en los 10.000 millones de dólares y un máximo cercano a los 17.000 millones de dólares. Son dos escenarios muy buenos si se da, si lo cumplen. Con lo cual, esas son las preguntas que dejamos picando el 30 de diciembre para ver cómo nos vamos a mover, ¿sí?, a partir del año que viene. Bien. Se votó la ley de inocencia fiscal. Sí. La ley de inocencia fiscal es para que saques los dólares del colchón y que nadie te pregunte de dónde lo sacaste, cómo lo hiciste, ni nada por el estilo. Y la pregunta que nos hacíamos ayer, y salimos a hacer preguntas a gente que está en el sector, ¿esto va a dinamizar el mercado inmobiliario? Uh-huh. ¿Va a haber gente que tiene un canuto grande, y lo saque para comprarse un departamentito, para comprarse una casita, aprovechando que ya ahora nadie te va a preguntar de dónde sacaste? Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestarla. La aprobación en el Senado de la denominada Ley de Inocencia Fiscal puso esta pregunta en el centro de debate, que es la pregunta recurrente. En el mercado inmobiliario argentino, si los dólares que los ahorristas tienen fuera del sistema van a canalizarse hacia la compra de las propiedades o no. Esa fue la pregunta que salimos ayer a hacer. Ayer y empezamos a hacer. Si bien la iniciativa introduce cambios relevantes en materia tributaria y en materia penal, el consenso entre los que preguntamos es que el impacto sobre el ladrillo va a ser limitado, totalmente limitado. ¿Por qué? Porque no existe un blanqueo con seguridad jurídica plena. Eso me dijeron. El proyecto impulsado por el gobierno es cierto, no es un blanqueo. Lo que hace es redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes para elevar los umbrales de punibilidad del régimen penal tributario, reducir los plazos de prescripción, crear un régimen de declaración jurada simplificada de ganancias, y el objetivo es restablecer la confianza, disminuir la carga administrativa, facilitar el uso de los ahorros, inclusive de estos dólares que están debajo del colchón. Sin embargo, el texto aprobado no habilita de manera directa la utilización de fondos no declarados para la compra de inmuebles sin riesgo fiscal. Ah, bien. Sin riesgo fiscal. No era tan sencillo como por ahí se presuponía. En consecuencia, el escenario legal de fondo no se modifica sustancialmente para quienes evalúan ingresar esos ahorros al circuito formal a través del mercado inmobiliario. En ese contexto, el consenso que tenía ayer en la respuesta es que el impacto va a ser totalmente acotado.
dicen que puede haber operaciones puntuales, especialmente por debajo de ciertos umbrales y sin bancarización. O sea, lo saco del colchón y te lo doy en un maletín. Y listo, y se terminó. Nada de pasarlo por el banco. El punto central, me remarcaron más de uno, es que esto no es un blanqueo, que se trata de un régimen por el cual el fisco recibe menos información para quienes adhieran a la declaración jurada simplificada, con ciertos beneficios como la presunción de exactitud o el efecto liberatorio del pago. Pero, si Arca, lo que era FIP, toma conocimiento de una operación como la compra de un inmueble, puede analizar si existe una discrepancia significativa y hacer caer los beneficios. Ese es el punto. Claro. Ahí está. Desde esta perspectiva, no va a haber una ola de operaciones financiadas con los dólares informales, no va a ser algo generalizado. Para que eso ocurra se necesita más seguridad jurídica real, porque el riesgo sigue existiendo. Y el otro aspecto que salimos a preguntar también es qué rol van a cumplir los escribanos. ¿Sí? Porque yo pregunté en las inmobiliarias primero y después en los escribanos. Sí. ¿Cuál va a ser el rol de los escribanos? Porque los escribanos siguen siendo sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera, la UIF, que se llaman. Es decir, que tienen que informar. Eso no se levantó. Entonces, si bien se eliminaron ciertos regímenes informativos, los controles sobre el origen de los fondos se mantiene. Lo que se levantaron son los umbrales, a partir de cuál. El umbral a partir del cual el escribano debe analizar la licitud del dinero se elevó a 750 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy equivale a 132 millones. Entonces, una operatoria por debajo de 132 millones de pesos, tranquilo te diría, pero una operatoria por encima de esa cifra, el escribano tiene que informar, y si vos no podés justificar de dónde sacaste la plata, vas a ser investigado. Por eso, por todo este motivo, nosotros creemos que comprar un inmueble es algo todavía riesgoso y que va a tener el tema de inocencia fiscal un impacto totalmente lateral, pero totalmente. ¿Cómo andamos de tiempo, Jessy? Bien, bien, muy bien. Bueno, me quedé con algo que nosotros acá ya lo habíamos hablado. Sí. Lo habíamos explicado. Es más, recuerdo también, después que lo tiramos acá, una nota que me hizo una radio colega, y que vos lo diste en los titulares ayer. Sí. Que tiene que ver con el tema de el INDEC y los números del INDEC. El INDEC miente, no miente, están bien los números, están mal los números. Es común escuchar a la gente descreer del índice de precios al consumidor cuando es publicado. Es decir, cuando todos los meses te dan el índice de inflación, vos lo primero que decís, a mí las cosas me subieron más que esto que me están dando. Y si bien nosotros usamos los números del INDEC para ver si la inflación está subiendo, está bajando, el común de la gente no suele confiar en este dato ni mucho cerca. Es como si dijeran, a mí las cosas me aumentan más de lo que publica el INDEC. Es decir, que hay un divorcio entre el índice de inflación y lo que la gente siente en el bolsillo, ¿sí? Esa es la realidad. La pregunta es, ¿por qué la gente siente que el IPC no refleja el aumento de sus gastos mensuales? La respuesta es muy sencilla. La forma de medir que tiene el INDEC está desactualizado. Está compuesto por una canasta de bienes que es viejísima. Para que se hagan una idea, tiene el teléfono viejo, el alámbrico. El de línea. El de línea, sí, para que nos hagamos una idea. Confiscado, inclusive. Claro, entonces, muchacho, ¿sí? Hay que actualizarlo. Pero no había una intención de... Por eso están en tensión, pero se están demorando. Claro. ¿Sabés por qué se están demorando? Porque lo que no se cambia es la forma de medir la pobreza.
La pobreza en Argentina se va a seguir midiendo por ingreso. Entonces, si vos ganás menos de esto, sos pobre, si ganás menos de esto, sos indigente, se va a seguir midiendo igual. Al cambiar la canasta, que ya está diseñada, y a esta altura ya le va a quedar vieja la canasta nueva, también, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, hay componentes como los servicios que empiezan a tener más peso, especialmente uno, que es alquileres. Claro. Y se produce un desfasaje que nadie quiere absorber. Exacto. Con la nueva forma de medición, nuestras proyecciones, a todos, nos da que va a haber más pobres en la Argentina. Claro, anda a explicarle a un político que tiene que salir a decir que hay más pobres en la Argentina. Lo primero que te dice, sigamos como venimos, no lo toqué. Es por ese motivo que no lo sacaron. Bueno, pero pasa que la brecha entre esa percepción que tiene la gente y el dato que después ve reflejado en las mediciones va a ser cada vez más grande. Va a ser cada vez más grande, cada vez más disparatado. Cada vez más disparatado. Y deja de tener fiabilidad de alguna forma el instrumento de medición. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, la canasta. Esa canasta de bienes se analiza cuánto gasta una familia tipo 2, que se llama, y lo que gasta tanto en bienes como servicios. Una familia tipo 2 para el INDEC es un matrimonio de un hombre y una mujer, ambos de 30 años, con una hija de 8 años y un hijo de 6 años. Y acá ya empieza el tema. Claro, guarda, que por qué las cosas te pueden subir más o tu sensación puede subir más. Porque no es lo mismo el gasto de un bebé que el gasto de un menor que va al jardín, que el gasto de un menor que va a la escuela primaria. Gastan distintos. Claro. Entonces son canastas distintas. Entonces el INDEC te mide solamente, te vuelvo a repetir, un hombre y una mujer de 30 años con una hija de 8 y un hijo de 6. Pero hasta cambiaron las composiciones familiares. Totalmente, pero totalmente. Yo te digo cómo lo está midiendo, para bien. que te des cuenta que está viejísimo lo que estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Esa familia consume cada mes carne, papa, fideo, ropa, medicamento, el alquiler, paga luz, gas, agua. Es decir, consume una serie de bienes y servicios, pero a cada uno de estos bienes y servicios el INDEC le da una ponderación. Por ejemplo, en la canasta de alimentos es como que nosotros comemos un bife de chorizo todos los días, en el almuerzo o en la cena, y ya no es así. Ya cambió, ¿sí? Entonces, esa ponderación es el porcentaje que le da, por ejemplo, de lo que suben los precios, tanto porcentaje porque subió la carne, tal porcentaje porque subió la ropa, tal porcentaje por el transporte, vamos a llamarlo así. El problema es que esos porcentajes son del año 2004. ¿Escucharon bien? Estamos con una canasta que tiene más de 20 años. En el año 2004 no éramos los tecnológicos que somos hoy, ni el consumo era lo que consumimos hoy, ni cerca, ni cerca. En definitiva, lo que te estoy queriendo decir, que la sensación de la gente que dice que la inflación que forma el INDEC no es la que tiene en el bolsillo, tienen razón, pero no porque el INDEC miente, porque están mal hechas las ponderaciones. Con lo cual hay que hacer el tipo de cambio totalmente, el IPC lo tienen que corregir, hay que mirar cuáles son los rubros nuevos, ¿sí? Y darle más ponderación a lo que más usamos hoy y menos ponderación a algunas otras cosas. Mi punto es que por tener un índice de inflación viejo y las ponderaciones totalmente distorsionadas, la tasa de inflación real que nosotros tenemos hoy en la Argentina es mayor a la que informa el INDEC. Simple, es mayor. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? ¿Cómo es posible, como dice el presidente, que ha sacado gente de la pobreza porque bajó la inflación y sin embargo hay menos guita en la calle y en el bolsillo de la gente? Hay algo que no me cierra. ¿Sí? Entonces, si es cierto que el salario recuperó lo que perdió inicialmente por la inflación, ¿sí? Que la gente diga que la plata no le alcanza, no cierra la ecuación. Entonces,
yo creo que hoy estamos subestimando la inflación real, por lo tanto la suba del salario nominal supera al IPC que informa el INDEC, pero el INDEC está midiendo con ponderaciones viejas. Es más, como la gente destina más plata a pagar hoy vivienda, la luz, el gas, el agua, la prepaga, Claro. la prepaga, le queda menos margen para el supermercado, para salir a comer o para comprarse una camisa, qué sé yo. ¿Sí? Tenemos que tener una canasta de bienes y servicios actualizada, no de hace más de 20 años, que no refleja la realidad. Hoy la gente, y vamos a decir las cosas como son, come menos carne vacuna. No somos tan carnívoros como éramos 20 años atrás. ¿Sí? Hay cambios de hábitos. Y no me meto en un tema de vegetarianos o veganos. Sí, sí. ¿Sí? Pero en general hemos cambiado el hábito. Los celulares en el año 2004, chicos, Tenían tapita. no tenían internet. Claro. No sé Mandábamos si un me entendés. mensajito del Los SMS. celulares no tenían internet en el 2004 y estamos midiendo con esa canasta. ¿Sí? En el 2004 nos comunicábamos por mensaje de texto. ¿Sí? Para que se le hagamos idea. En el 2004 se compraba diario papel Sí. y hoy lo leemos todo por internet. ¿Sí? En el 2004 tenías más probabilidades de acceder a una propiedad, Está de bien. tener una casa en un barrio, de lo que fuere. Hoy tenés que pagar alquiler. Entonces, Digo, si hablamos de mediciones, exacto. Por ejemplo, hay una ponderación de cine. Hoy la gente va cada vez menos al cine. Sí, Porque con las la película la plataformas. ves en tu casa con las es una plataformas. pavada, es una pavada. Entonces me estás midiendo la entrada de cine para calcularme el número de inflación cuando la gente va cada vez menos. Es más, hay gente que dejó de ir al cine para mirar la película por plataforma. Sí, yo de todos modos creo, Gaby, el alquiler para mí es un tema, ¿eh? Yo insisto en esto que debería estar contemplado o considerado el tema del alquiler. Pero me parece que el impacto más grande de bolsillo en este último año lo tuvimos en los servicios. Es que Los es servicios servicio. se fueron Mira, nosotros por las nubes. hasta el año 23, el año 22 y el año 23, ¿sí? Vamos a llamarlo así, el último año de gestión de Alberto con Sergio Massa como ministro de Economía, los primeros tiempos del nuevo presidente Milei, teníamos una inflación de bienes, no de servicios. Los servicios estaban pisados. Una de las primeras cosas que empezó a hacer el gobierno de Milei es ir de a poco dejando subir la tarifa de luz, de a poco dejar subir la tarifa de gas, de a poco dejar subir el combustible, que se mide como servicio el combustible, no como viene. Dejarlo subir. Y transformamos fines del 23 y todo el 24 en dejar de tener una inflación de bienes para pasar a tener una inflación de servicios. Y los servicios tienen poca ponderación en el índice de inflación del 2004. Porque no estábamos acostumbrados a los servicios. Error. Ahora Error, yo te digo, garrafal. supuestamente, de acuerdo a lo que me dicen a mí, en los primeros meses del 26, se estaba hablando de enero inclusive, van a sacar el índice nuevo de inflación. Sale nuevo, sale la nueva ponderación, sale la nueva canasta. ¿Cuál es el problema? Que la nueva canasta la diseñaron en el año 16. Tampoco sirve. Es decir, ¿soluciona el problema? Y sí, en lugar de atrasado 20 años, estamos atrasados 10 años. Ahora, Pero seguimos estando atrasados. ¿por qué esta resistencia a la no actualización? Por el tema Por de el los pobres costo que te dije hoy. político. Claro, Por el costo tema político. político. Lo que pasa que para mí es un Ah, error ¿cómo? y es una Pero lástima pará, que se Gabriel, pierda. Pero me parece que se siguen subestimando a la gente. A ver, vos, Jessy, vas al supermercado. Pero por eso lo digo. A ver, o sea, el todos co- sabemos que la inflación no es del 2% mensual. Por ¿O eso acaso la digo. gente no lo sabe cuando hace la cuenta de lo que le queda del salario o no llega directamente a fin de mes? O sea, se mienten solos, porque No, si pero lo que por quieren eso es digo meterle a la que gente... el error es que la gente va a dejar de tener confianza en un instrumento que me parece súper Claro. válido y súper importante Y para acá- tener Yo como creo que ya el dejó de INDEC. tenerla, ¿eh? ¿Vos creés en el INDEC? Acá somos 5. A ver, ¿vos creés en el INDEC? Bueno, pero Yo no Bueno, creo. es una pregunta que tiene porque muchas yo aristas ahora para les responder. tiro algo, porque todo esto surge por lo que dije ayer y por lo que dije hoy, el tema de las bandas de flotación. Entonces yo digo,
Si el índice de inflación, estamos trabajando con un índice de inflación viejo, 20 años. Vamos a seguir con un índice de inflación viejito, 10 años. ¿Y ese va a ser el índice que vamos a usar para ajustar las bandas de flotación del dólar? ¿Uno que está mal calculado? Es decir, que vamos a estar tomando un dato de inflación que está mal, que está errado en la ponderación. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Que si ese es el índice que vamos a tomar para las bandas, vamos a seguir teniendo atraso cambiario. Pero es lo que hay. Es la consecuencia. Pero no hay. lo van a corregir con esto. No lo corrigen con el 2%. Me parece bárbaro el tema que corrijan por inflación. El problema es que ahora salta que me está midiendo mal la inflación. No, pero cantame la inflación real. Claro, ese es el Porque problema. cuando vos hablas, yo hablo Claro. mucho con los clientes. Entonces, Permitime esto, Gabriel. Yo hablo mucho todos los meses. Che, ¿cómo te fue este mes? ¿Cómo venís con la facturación? ¿Cómo venís con los precios? ¿Te aumentó? ¿No te aumentó? Todos te hablan de un 6 a un 10% de aumento. En ningún mes el INDEC reflejó un aumento entre el 6 y el 10%. Lo máximo que fue, un 2. 2,5. 2,5. Eso fue. Entonces, se engañan solo, porque la gente ya sabe cuál es la inflación real. Por eso no entiendo esta resistencia de no transparentar en un número lo que la gente ya sabe. Porque la gente lo sabe. Pues te lo acabo de decir, porque transparentar en un número significa que ningún funcionario puede decirme que los salarios se están recuperando Claro, y porque tiene que están salir a explicar por qué hay más atrasadísimos. pobres en Argentina. Pero, insisto, siguen subestimando a la gente, porque la gente ya lo sabe eso. Pero con esto te estoy diciendo, Mario, que va a haber un problema económico también. Claro, más profundo. Va a haber un problema económico, que es el tema de las bandas, del valor del dólar. Porque indirectamente va a impactar sobre el valor del dólar. Yo creo que los mercados no se lo van a permitir. Para mí los mercados le van a llevar las bandas a otro lugar. Me da esa sensación. Los mercados, tarde o temprano, vos lo sabés mejor que yo, Gabriel. El mercado corrige. Olvidate, El mercado corrige. Te terminan marcando la Y cancha. corrige por Por anticipación. eso, mirá el dólar futuro. Empezá a mirar ahí. Corrige y con anticipación. Por eso digo, yo no sé hasta qué punto, porque es una mentira, hasta qué punto lo van a poder sostener. Por eso, se va a corregir supuestamente enero, febrero del año que viene, me parece bárbaro, vamos a seguir estamos mejor que antes, pero no va a ser lo ideal tampoco. Ya tenemos celulares con internet. ¿Qué? Ya tenemos Ya celulares con tenemos internet. Sin tapita. En el 16 ya teníamos celulares con internet. Y leíamos los diarios en la computadora, no leíamos prácticamente en papel. En un mensaje de un oyente, los escucho y no estoy de acuerdo en nada de lo que dicen. Ah, los precios está están perfecto. sin inflación. Es más, muchos precios bajaron. Ustedes no quieren ver la realidad. Abrazo, buen año. Y dice que sigue esperando el dólar a 1.600 o 1.700, como vaticinaron que iba a estar en octubre. No, está bien, a ver, obviamente uno es respetuoso de la opinión de todos, después podemos coincidir o no. Yo voy acá al Chino y el agua Villavicencio de 2 litros hace un año y un poco más también que está en 1.800 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? En este producto le doy la razón al oyente. Claro. Pero le puedo enumerar un montón de otros productos. Carne. Que, bueno, la carne ni hablar, ya lo dijo Gabriel recién, la carne hoy sale 20 lucas el kilo. Sí, ¿cuánto está? 20 lucas el kilo. Bueno, o sea, cuando vos promediás Claro, se dicen bastante todos los medios, productos de la obviamente. canasta básica, ahí vas a llegar a la conclusión que el 2,5% de inflación mensual que te dice el gobierno a través del INDEC es una mentira. Por estas razones que acaba de esgrimir Gabriel, por cómo se viene midiendo desde hace un montón de años, es obsoleto, no sirve más, está claro. Dicho esto, respeto obviamente la opinión del oyente, pero yo estoy absolutamente convencido que la inflación es mucho más alta, porque además hablo nosotros en la radio, y agradecemos por eso, porque gracias a eso podemos estar al aire compartiendo este ratito con ustedes. Tenemos sponsors o auspiciantes de todos los rubros, del que ustedes se les puede imaginar, desde el empresario del pyme hasta un comercio chiquitito de un barrio, donde están todas las variables. Y yo hablo con todos. Y no hay uno que me haya dicho un mes, che, Mario, no tuvimos que corregir la lista de precios. Algunos una pequeña corrección, otros un porcentaje más grande.
Pero este último tiempo, la gran mayoría me dijeron, estoy hablando de estos últimos 2 meses, entre el 6 y el 10. Eso es lo que te dicen, entre el 6 y el 10. ¿Se acuerdan cuando fue el movimiento del dólar que se corrió un poquito? Y bueno, pero los precios de esos productos, la mayoría nos volvió para atrás. El cálculo que nosotros hacíamos de 1.600, 1.700 pesos, el valor del dólar, lo hacíamos como proyección con encuestas electorales que fallaron. Claro. Con encuestas electorales que fallaron totalmente. Ningún encuestador, ninguno. Sí, las consultoras te hablaban de un dólar de 1.600. No, pero no eso. Yo me estoy refiriendo... dependiendo de qué escenario, ¿no? Claro. Nosotros llegábamos a un dólar de 1.600, 1.700 con un escenario electoral de una elección pareja. Sí, o una elección perdida por el gobierno. O perdida por el gobierno por poco margen, sí, pero era la mayoría de los escenarios de todas las consultoras, porque no había una que acertó esta última elección, ni una. Nos daba eso, de ahí la proyección. Claro, con el diario del lunes, al ver el resultado electoral, estaba claro que el dólar no iba a llegar a 1.600. Estaba claro. ¿Sí? Yo de todos modos, ¿sabes qué creo, Gabriel? La inflación... lógicamente ha sido un problema endémico de la Argentina y es un caso que analizan los expertos económicos del mundo y les cuesta arribar a una conclusión del por qué. Históricamente hemos tenido inflación, es un país inflacionario. Hoy tenés inflación en el mundo, no es solo Argentina. Tal cual. Lógicamente, cuando vos comparás con los países de la región, todavía estamos lejos. ¿Que está bajando la inflación? Sí. ¿Es lo suficientemente baja como para poder recuperar el poder adquisitivo? No. Entonces, para mí el problema hoy no es la inflación. El problema hoy es no ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y con esto no estoy diciendo que hay que agarrar la maquinita, porque ese fue uno de los grandes males de este país y hoy estamos pagando las consecuencias. Lo que estoy diciendo es que hay que generar un plan económico que le permita al gobierno primero reactivar la economía y que parte de esa reactivación sea plata que vaya al bolsillo de la gente. Pero claro, el gobierno no quiere esto. Porque si le pones plata en el bolsillo a la gente gente consume y sube la inflación. Es la historia del huevo y la gallina, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos en este contexto? Sepan que esto que acabo de tirar va a arrancar en enero, febrero del año que viene, ¿sí? Y va a tener su correlato macroeconómico. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 9:29.